Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso de Física General 2. El día de hoy vamos a hacer pues una introducción justamente con el capítulo 25 que corresponde a corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Básicamente vamos a abarcar las secciones desde la 25.1 hasta la 25.5, la que pues ya como para empezar con algunos términos o algunos conceptos relevantes, que esta sección, bueno, pues prácticamente se les va a hacer sumamente sencilla porque ya nosotros vamos abordando o ya hemos abordado un poco también estas cuestiones en el laboratorio de física. Entonces ya pues es como una sucesión de lo que ustedes ya deben de estar viendo o se aproximan a ver próximamente. ¿Ok? Eh, Anteriormente, los capítulos anteriores, en el 21, 22, 23 y en el 24, habíamos estudiado pues justamente las interacciones de la carga eléctrica, pero cuando estaba en reposo. Ahora vamos a comenzar a estudiar las cargas en movimiento. ¿Ok? Es por eso que pues es necesario comenzar a hablar de corriente eléctrica, ¿verdad? Que es justamente la movilización de algunas partículas que están cargadas de una región a otra, ¿ok? Eh, si en la trayectoria de estas cargas que tenemos ahí siguen un camino definido y cerrado, entonces pues podemos hablar que estamos en presencia de un circuito, ¿ok? Básicamente o en palabras muy sencillas, los circuitos son un medio para transportar energía de un lugar a otro, ¿verdad? Conforme estas cargas, perdón, vamos aquí a aceptar al compañero. Conforme estas cargas pues se comienzan a desplazar por el circuito, va a haber pues energía potencial eléctrica transportándose de una fuente que puede ser una batería, un generador, es lo que nosotros generalmente conocemos como la FEM, ¿ok? A un dispositivo donde se almacena pues esta energía o se convierte en otra forma de energía, como por ejemplo en los juguetes que nosotros pues vemos de nuestros hermanos o de nuestros primos, ¿verdad? Que pues esa energía del circuito se puede transformar también en sonido, en luces, eh, y dependiendo de lo que estemos, con lo que estemos interactuando, ¿verdad? A veces también pues con otras formas de energía como calor, ¿verdad? O bombillos muy específicos. Em, Estos circuitos son sumamente útiles, básicamente porque pues, permiten el transporte de energía sin que hayan partes móviles, ¿verdad? Que es diferente a las partículas con carga en movimiento. Em, Estos circuitos básicamente eh, son como, por decir, la fuente más importante de algunos aparatos o algunos sistemas que utilizamos nosotros en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Como por ejemplo las computadoras, los receptores de radio, el televisor, los sistemas domésticos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Es justamente, pues está compuesto por circuitos, ¿ok? Más adelante. En el otro capítulo, nosotros vamos a ver, pues justamente la manera de analizar estos circuitos para algunas de las aplicaciones prácticas. Entonces, ya ahí, pues vamos a ver circuitos de corriente directa y también, pues vamos a estudiar un poco sobre las leyes propiamente de Kirchhoff. Ok, básicamente, bueno, como les decía a ustedes en el principio, una corriente eléctrica es cualquier movimiento de carga de una región a otra. Vamos a estudiar justamente las corrientes en este capítulo en materiales conductores, por supuesto, que es lo que nos interesa, porque ya ustedes saben que hay materiales que no son conductores, que son aislantes, donde estas partículas que están cargadas se mueven con muchísima más dificultad que en los elementos que son conductores. ¿Ok? Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda?
No, de algo de lo que he dicho. ¿Dudas? Por el momento todo claro, profe. De acuerdo, perfecto. Bueno, anteriormente en los capítulos pasados, cuando nosotros estábamos hablando de partículas en reposo o situaciones electrostáticas, analizábamos justamente el campo eléctrico dentro de un conductor que iba a ser igual a cero porque no había corriente. Ok, el hecho de que esto suceda no quiere decir que pues hay átomos o o hay partículas que están ahí cargadas que se mueven, porque sería mentira. De hecho, siempre en algunos materiales, algunas partículas tienen mayor libertad que otras para, ya sea, vibrar sobre su propio spin o, en el mejor de los casos, tener vibraciones o poderse desplazar ciertas distancias. En un metal común, por ejemplo, como el cobre o el aluminio, ¿verdad? Algunos de estos electrones específicamente están en libertad y pueden moverse dentro del material conductor. Los materiales eh, metálicos generalmente son materiales que son sumamente generosos. ¿En qué sentido generosos? Bueno, en el sentido de que pues siempre tienen electrones por ahí libres que están dispuestos a ceder a otros elementos del circuito o están dispuestos a cederlos para que los electrones puedan viajar libremente por el circuito. ¿Ok? Generalmente, pues estos electrones que están ahí, eh, cuando no hay campo eléctrico, se mueven de una forma aleatoria con una velocidad del orden de los 10 a las 6 metros sobre segundos, ¿verdad? Y es importante recalcar que estos electrones, a pesar de que se mueven tan rápido, no van a escapar del material conductor, ya que estos son atraídos propiamente hacia los iones positivos del material. El movimiento de los electrones no es ordenado, es simplemente un movimiento aleatorio, por lo que no hay un flujo neto de carga en ninguna dirección y por lo tanto no existe corriente. Todo esto justamente, bueno, cuando no existe un campo, ¿verdad? Estamos hablando en condiciones en las que no hay un campo, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder si se va a generar un campo eléctrico que va a ser constante dentro de un conductor? ¿Qué creen ustedes que suceda? ¿Qué sucede si hay campo ahora? ¿Qué creen que sucede si hay un campo, chicos? Se mueven las cargas. ¿Cómo se van a mover o qué va a pasar? ¿Ok? Si hay un campo, esto es lo interesante, vean. Si hay un campo, justamente las partículas que están cargadas o una partícula cargada o n cantidad de partículas que están cargadas en el interior del material conductor se van a someter a una fuerza constante. ¿A cuál fuerza constante? Bueno, justamente a la que mencionamos aquí. En un segundo para acomodar esto. Justamente a esta que estamos mencionando aquí, ¿ok? Si la partícula con carga se moviera en el vacío, esta fuerza constante ocasionaría una aceleración constante en la dirección de la fuerza, ¿ok? Y por supuesto, después de cierto tiempo, la partícula con carga se desplazaría en una dirección con gran rapidez, ¿ok? Ahora, bien, si la partícula con carga se mueve en un conductor
y experimenta colisiones frecuentes con los iones masivos y casi estacionarios del conductor, del material, es justamente por eso, ¿verdad? Porque por la atracción que sufre. En cada una de esas colisiones, la dirección que se mueve la partícula va a sufrir un cambio aleatorio. ¿Ok? Y el efecto neto del campo eléctrico en este caso es que además del movimiento al azar de las partículas con carga dentro del conductor, también hay un movimiento neto muy lento de arrastre de las partículas con carga que se desplazan como grupo en la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces, esto en otras palabras es básicamente como cuando nosotros vemos el caudal de un río, ¿verdad? Cuando hay invierno o hay inundaciones, el caudal no sigue una dirección, ¿verdad? Se desborda por todas partes, pero cuando hay un campo eléctrico, ¿ok? Ya podemos notar un flujo ordenado de partículas que viajan en una región. ¿Y cuál es esta región o cuál es esta dirección, verdad? Justamente en la dirección de quién? De la fuerza eléctrica, ¿verdad? Y justamente este término queda descrito o este concepto queda escrito a partir de la velocidad de arrastre de las partículas. Y como resultado va a existir una corriente eléctrica en el conductor de la partícula. En el conductor. Una eh, corriente neta en el conductor propiamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas? No, profe, por el momento no. ¿Todo en orden? Ok. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la dirección de ese flujo de corriente, verdad? Justamente el arrastre de las cargas en movimiento a través de un conductor siempre se va a poder interpretar en términos de trabajo y energía. Entonces, el campo eléctrico va a efectuar un trabajo sobre las cargas en movimiento y la energía cinética resultante se va a transferir al material del conductor por las colisiones con los iones que mencionábamos anteriormente, que éstas estaban vibrando en torno a sus posiciones de equilibrio de acuerdo con la estructura cristalina del conductor. Ok, entonces esta transferencia de energía va a incrementar la energía de vibración media de los iones y por lo tanto, ¿verdad? Igual que cuando, por ejemplo, nosotros hablábamos en física 1, que decíamos, ¿qué pasa cuando la fricción aumenta? Bueno, aumenta la energía en otras manifestaciones, como en forma de calor, en este caso, cuando ellos están siendo colisionados justamente por la vibración de las partículas, ¿ok? Es por eso que pues justamente una parte importante del trabajo realizado por el campo eléctrico se destina a calentar el conductor, no a hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido. Ok, este conductor es útil, ¿verdad? En diferentes circunstancias, como por ejemplo en los hornos tostadores, en las planchas de pelo, ¿verdad? En lo que pues evidentemente sí tiene utilidad. Y en otros circuitos con los que se trabajan, evidentemente pues es solo un subproducto inútil o un resultado inútil de el flujo de la corriente, ¿verdad? Eh, Dependiendo del material, ¿verdad? Las cargas de las partículas en movimiento pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? En los metales, las cargas en movimiento siempre son electrones negativos, en tanto, por ejemplo, en los gases ionizados como el plasma o una solución iónica, las cargas en movimiento incluyen tanto electrones como iones con carga positiva. En el caso de los semiconductores como el germanio y el silicio, la conducción ocurre por los electrones
y pues el movimiento justamente de esos electrones en los espacios vacantes o en los huecos que están ahí en los orbitales y en los diferentes spin de los electrones, ¿ok? ¿Y por qué están esos huecos? Bueno, justamente porque se han perdido electrones, porque el material ha cedido electrones o por alguna otra inducción que pues previamente deberíamos de tomar en consideración. ¿Ok? Aquí ustedes pueden observar en las figuras de la derecha que tenemos acá justamente. Espérense para aceptar. Ok, en estas imágenes podríamos observar justamente dos segmentos de un material X, ¿verdad? Que tienen corriente, ¿verdad? En este caso, en el primero, las cargas son positivas y la fuerza eléctrica va a ocurrir en la misma dirección del campo y la velocidad de arrastre va de izquierda a derecha. En la figura de abajo, las cargas son negativas, la fuerza eléctrica es opuesta al campo y la velocidad de arrastre va de derecha a izquierda. ¿Ok? Hasta aquí hay dudas. ¿No hay dudas o si hay dudas? Ok. En este caso, con respecto a estas imágenes, justamente vamos a definir que la corriente eléctrica va a ir en la dirección en la cual hay un flujo de carga negativa. Es por esta razón que las corrientes se escriben como si se consideraran por completo en un flujo de carga positiva. ¿Ok? Aún en los casos en los que se sabe que la corriente real se debe a electrones. ¿Ok? Eso es, pues, justamente la dirección del flujo de la corriente o la corriente convencional. ¿Ok? Aunque la dirección de la corriente convencional no es necesariamente la misma en que se desplazan en realidad las partículas con carga, vamos a ver que el signo de las cargas en movimiento tiene poca importancia en el análisis de los circuitos. Ok, o sea, en realidad a mí me es irrelevante si una partícula que se está moviendo es positiva o es negativa en un circuito. Lo que me van a importar son otros elementos que pues en conjunto con lo que estamos viendo, pues se vuelve ya más relevante. Voy a ver el chat. Ok, perfecto. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No. Ok. En el caso de, pues esta imagen que tenemos aquí, hay un segmento del conductor por el que va a fluir una corriente. En este caso vamos a considerar que las cargas en movimiento son positivas, es decir, que se mueven en la misma dirección de la corriente, y vamos a definir la corriente a través del área de sección transversal como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta, el diferencial de Q, fluye a través de un área en el tiempo, el diferencial de T, la corriente I que pasa a través del área va a estar determinada por esta función. ¿Ok? ¿Dónde? Pues la carga son justamente, ¿verdad? Los coulombs y el tiempo son los segundos y un coulomb entre un segundo es lo que nosotros conocemos como un amperio. Esta es la ecuación general para la definición de corriente. ¿Ok? Y pues esta unidad, ¿verdad? Que vemos ahí, el ampere, está definida en honor al físico francés André-Marie Ampère, ¿verdad? Y es pues justamente la unidad de la corriente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario?
Algo que no quede claro. No, todo en orden. Ok. Es importante que ustedes pues también valoren y conozcan que la corriente se puede expresar en términos de velocidad de arrastre de las cargas en movimiento. Ok. Si nosotros pues volvemos a considerar esa imagen que tenemos ahí, ok, nos vamos a dar cuenta que lo que se está ilustrando es un conductor con área de sección transversal y un campo eléctrico dirigido de izquierda a derecha. Ok. Para comenzar, vamos a suponer que las cargas libres en el conductor son positivas y entonces la velocidad de arrastre va a tener la misma dirección del campo. Vamos a suponer también que hay n cantidad de partículas con carga en movimiento por unidad de volumen. Ok, a esta n cantidad de partículas vamos a llamar la concentración de las partículas, cuya unidad correspondiente del Sistema Internacional de Unidades son los metros a la -3, ¿verdad? Entonces, si suponemos que todas las partículas se mueven con la misma velocidad de arrastre de magnitud VD en un intervalo de tiempo, el diferencial de t, cada partícula se moverá a una distancia de la velocidad de arrastre por el diferencial de t. ¿Ok? De manera que las partículas que fluyen hacia afuera del extremo derecho del cilindro, sombreando cuya longitud es justamente la velocidad de arrastre por el diferencial del tiempo. Durante el diferencial del tiempo, todas estas partículas que estuvieran dentro del cilindro, al inicio del intervalo del diferencial del tiempo, se van a trasladar. ¿Ok? Y el volumen del cilindro, pues justamente está determinado por el área, por la velocidad de arrastre, por el diferencial del tiempo. ¿Ok? De tal forma, bueno, que podemos volver a reescribir esa ecuación de diferentes maneras. Una de estas sería, por ejemplo, decir, bueno, la densidad de corriente, eh, sí, la densidad de corriente va a estar determinado por la corriente entre el área o por N, por la carga, por la velocidad de arrastre. ¿Ok? Recordando también que esa densidad de corriente es un vector. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Dudas? No, profe. Ok. Traten de resolver ese, por favor. 5 minutos y luego intervengo yo. Un alambre de cobre, el número 18, el calibre que por lo general se utiliza en el cableado para lámparas, tiene un diámetro de 1,02 milímetros y conduce una corriente constante de 1,67 amperes hacia una bombilla de 200 watts. En el alambre, la densidad de electrones libres es de 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Determine la densidad de corriente y la rapidez de arrastre. ¿Ok? Entonces, para ello, ok, vamos a resolver. Lo primero que vamos a averiguar es el área. Ok, y en este caso, pues el área estaría determinado por pi. Ok, por el diámetro al cuadrado entre 4. Eso quiere decir que para nosotros el área es pi por 1,02 por 10 a la -3 metros al cuadrado entre 4.
¿Cuánto es el valor del área? $8,17 por 10 a la menos 7 8.17 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, la magnitud de la densidad de corriente sería justamente la corriente entre el área. O sea, esto sería igual a 1.67 amperes entre 8,17 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿Cuánto es este valor entonces? 2.04 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver igual la magnitud de la velocidad de arrastre, ¿verdad? Que sabíamos entonces que la densidad de corriente es igual, ok, a N por Q por la velocidad de arrastre. Entonces la velocidad de arrastre es igual a la densidad entre NQ, ok. La velocidad de arrastre entonces para nosotros sería igual a 2,04 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado sobre 8,5 por 10 a la 28 metros a la menos 3 por 1,60. Bueno, es un valor absoluto. Por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuál es ese valor entonces de la velocidad de arrastre? 1,50 por 10 a la menos 4. 1,50 por 10 a la menos 4. Y en este caso, ¿cuáles unidades serían? Metros sobre segundos, ¿verdad? Ok. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Hay dudas? Vamos a ver qué dicen. Sí, estaba fácil en realidad, ¿verdad? Velocidad de arrastre es, así se representa, ya sé. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? No. No hay ninguna duda. Sí, vamos a hacer otro ejemplo, claro. Ok. Pero ya cuando integremos más elementos. O bueno, ¿quieren hacer otro ejemplo de eso? Voy a buscar Sí, sí, mejor. voy a buscar el capítulo entonces para sacar otro ejemplo. Vamos a ver qué tenemos por acá.
Pueden verlo, sí. Sí, bebé. Ok, resuelvan ustedes eso entonces. Mientras tanto, voy por un vaso con agua. Ya regreso.
Perdón, acaba de regresar. ¿Cómo me le fue con el ejercicio? ¿Cómo les fue? Vamos a ver qué dicen. Bien, mal, ¿cómo que mal? ¿Cómo le va a ir mal con esto, Yacet? No puede ser. Ok, vamos a ver qué dice el ejercicio. Un alambre de plata 2.6 milímetros de diámetro transfiere una carga de 420 coulombs en 80 minutos. La plata contiene 5.8 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Entonces, ¿cómo averiguamos la corriente? Ajá, la carga entre el tiempo, muy bien. O sea, para nosotros, y es igual a Q entre T. Entonces, esto sería 5. Perdón, 420 coulombs entre 80 minutos a segundos. ¿Cuánto es? $480. 480 segundos. ¿Cuánto da la corriente? Profe, ¿no serían 4800? Vamos Son a ver, 80, voy a hacerlo yo para verificar. 80 por 60, Profe, 4800. 4800. Ujú. Ok, ¿cuánto da eso? 0,0875. Amperes. Ok, ahora sí, ya tengo la corriente en el alambre. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Para averiguar la velocidad de arrastre. ¿Qué debo hacer? Ya ahí podemos sacar la J. Sí, necesito sacar el área primero, muy bien. Entonces igual. Ahora es igual a pi por del cuadrado entre 4. Esto es igual a pi por 26 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado entre 4. ¿Cuánto es el valor del área? 5,31 por 10 a la menos 6. Y profe, creo que ahí es 2,6. No, sí, 2,6 por 5,31 por 10 a la menos Menos 6. 6, ajá, metros cuadrados. Y ahora sí voy a sacar la densidad, como me lo indicaron anteriormente. En este caso esto sería J es igual a I entre A. Entonces esto sería igual a 0,0875 amperes entre 5,31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Cuánto es el valor de J? 16,478. 16,478 Ajá. punto Con, 34. 34 amperes sobre metro cuadrado. Y por último, entonces, ahora vamos a averiguar, pues justamente esa velocidad de arrastre, que en este caso, esto sería igual, ¿verdad?
J es igual a V de NQ. VD es igual a J entre NQ. VD esto sería igual entonces al valor de J que eran 16.000 ¿qué? 478, Punto ¿qué? 34. 4. 34 amperes sobre metro cuadrado entre el valor de los electrones. ¿Cuál era el valor de los electrones? 5.8 por 10 a la 28. Por 10 a la 28. Ok. Y, ajá, ¿y cuál era la carga? 420. ¿Cuánto? 420. 420. Ok. Coulomb, sí. Ujú. Ah, no, pero, perdón. Estaban hablando de electrones, ¿verdad? ¿Eran electrones libres? Ajá. ¿O no? Eso sí no me fijé. Vamos a ver, porque es importante. Ajá, exactamente. Entonces esto no son 420, es 1,60 la carga del electrón, ¿verdad? Por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuánto es la velocidad de arrastre? 1,76 por 10 a la menos 6. ¿Dudas? 78, ¿Puede profe. volverse un toque al enunciado? 1,78. Sí. Ahí está el enunciado. Y ahora, a ver, a la otra, la 9, pues, un toquecillo. Ahí donde pone 1,70 por 10 a la menos 19, eso, Es la usted carga del menciona. electrón, ¿verdad? Ah, ok, comprendo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, la verdad es que está claro esto. Ok, perfecto. Voy guardando porque si no, se me borra. Ok, no hay dudas, sino para proseguir. Vamos entonces a nuestra sección 2.5 que habla de resistividad. Ok. Entonces, justamente, opa, ¿me escuchan? Chicos,